Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Qué privilegio que el Señor nos haya dado un día más de vida. Bueno, vamos a comenzar este en vivo para terminar esto que hemos estado hablando del altar de Dios, el altar para Dios. Y hoy vamos a concluir con la importancia y por qué debemos, qué tan importante es y por qué debemos levantar un altar en nuestra casa. Y vamos a concluir esta, pues pudiera decirse, esta serie de lo que es el altar. Entonces, recuerda que estos en vivo son para alimentar, este pan de vida es para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente. El Señor habla a nosotros cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Así es de que esta tarde yo te invito a que dispongas tu corazón para que el Señor, déjame ver si está pedido ándele, para que el Señor te revele su palabra. Dispón tu corazón, abre tu mente para que seas transformado a través de la palabra de Dios. Es lo único que puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón, el único que puede salvar nuestra alma es este hermoso pan de vida, que es su palabra. Recuerda que con una palabra de Dios, Él puede cambiar todo. Así es de que vamos a poner este tiempo en sus manos, vamos a orar para comenzar este precioso pan de vida. Recuerda compartirlo en tus redes sociales con tu familia para que más gente sea liberada, sea libertada. Recuérdamente que el único que nos puede dar libertad es Jesucristo. Y el único que nos puede llevar a papá, que nos puede dar salvación, es a través de Jesús. Entonces, dispón tu corazón, entrégale tu vida a Jesús y Él hará algo hermoso en ti y te dará nueva vida. Hablando espiritualmente, entonces, no dejes de compartir estos en vivos para que más gente sea libre de la muerte. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu hermosísima presencia, Señor, que es lo más importante en nuestras vidas, Padre. Tú eres lo más importante para nosotros, Señor. Hoy declaramos la gran necesidad que tenemos de ti. Queremos, Señor, que sea tu presencia, que sea tu Santo Espíritu en esta tarde, Señor, tomando todo nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestro corazón, todo nuestro interior, nuestra alma, Señor. Hoy sometemos a ti todos nuestros pensamientos, Padre, a la obediencia de Jesucristo, porque queremos, Señor, conocerte más. Espíritu Santo de Dios, hoy trae revelación a cada uno de los que van a ver este en vivo, Señor, de los que están dispuestos, Padre, a entregar su vida, Señor, para salvación de ellos mismos. Porque nosotros no nos podemos salvar, te necesitamos a ti, Jesucristo, el único Salvador del mundo, el autor de nuestra fe, y el autor de la fe eres tú, Jesús. Hoy nos ponemos en tu voluntad, entre tus manos, para que tú, Señor, obres a través de tu Espíritu Santo en cada uno de los que estamos ya aquí viendo este en vivo y de los que lo van a ver diferido, Padre. Usa mi vida para glorificarte, amado Espíritu Santo, y le damos toda la gloria y toda la honra a papá en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar este en vivo y vamos a hablar de cómo levantar, la importancia de levantar un altar y cómo levantarlo y qué tenemos que hacer para levantar un altar en nuestra casa. Es tan importante también tener un tiempo de en familia para orar, para consagrar nuestra casa a Dios y para nosotros también tener conocimiento hasta poder saber cómo es en verdad nuestra familia, donde podamos expresar también lo que Dios nos ha hablado a través de lo que leamos en la palabra o de lo que lo hayamos leído o de lo que vamos a leer en ese momento. Entonces es importante que alcemos
levantemos un altar en nuestra casa con nuestra familia. Y vamos a ver por qué es la importancia. Porque mira, en la Biblia nos dice que el altar representa un lugar de encuentro con Dios, es un espacio de consagración, de adoración y de entrega. Levantar un altar en nuestra casa no significa construir físicamente una estructura, sino establecer un ambiente espiritual donde la familia se une para buscar al Señor, para orar y para leer la palabra y rendirle culto a Él. En tiempos de crisis y confusión, Dios llama a su pueblo a restaurar la adoración en el hogar, porque ahí es donde comienza la verdadera transformación. Así que la base de hoy de nuestra enseñanza está en Génesis 12:7 y dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham levantó un altar como respuesta a la revelación de Dios. El altar en casa es nuestra respuesta a su presencia y a sus promesas. El altar es el lugar de encuentro con Dios. En Éxodo 20:24 nos dice así: altar de tierra harás para mí, dice el Señor, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Esto lo dice el Señor. No lo digo yo, no lo dice cualquier gente. Lo dice el Señor. Y en Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús nos enseña también que el altar puede estar en lo íntimo del hogar. No depende de un templo físico, sino de un corazón dispuesto. El altar es un lugar de consagración. Josué 24:15 dice: pero mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Así que levantar un altar en casa implica decidir que nuestra familia vivirá para Dios. Es un acto de consagración y es un pacto. En Romanos 12:1 nos dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El altar en casa no es solo un momento de oración, sino un estilo de vida, de entrega y de santidad. El altar en casa también es un lugar de protección y de bendición. En Salmos 91:1 nos lo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el versículo, Salmos 91:1, al que habita al abrigo del Altísimo. O sea que solamente el que pertenece a la familia de Dios es protegido bajo su sombra, bajo sus alas. Dios guarda y da protección a aquel que está bajo su cobertura. Y hacer un altar en casa, edificar un altar en casa, representa que estamos bajo la cobertura de Dios y que Él trae esa cobertura divina y que su presencia también trae paz y trae seguridad, porque tú sabes que Dios cuida de ti. Cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú ya entregaste tu vida a Él, cuando naciste de nuevo, tú sabes que ya te encuentras bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Altísimo, y tú tienes una cobertura de parte de Dios. Y viene
paz y Él viene a traer paz y traer seguridad a tu vida y a tu casa. Eso es parte de hacer también el altar en casa. En Hechos 16, capítulo 16, los versículos del 32 al 34, en estos versículos la Biblia relata cómo Pablo y Silas compartieron el mensaje de salvación con el carcelero en Filipos. Y dice así, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, con todos los de su casa. En el versículo 34 nos dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Así que cuando se levanta un altar en el hogar, la bendición alcanza a toda la familia. La fe se comparte y transforma a todos. Saber también que Dios nos manda como padres, los padres también estamos llamados a discipular a nuestros hijos. Y esto solo lo logramos por medio de su palabra, por medio de la oración continua y por altares familiares. Vamos a ver dónde dice que nosotros como papás tenemos, pues se diría la obligación, porque ya hemos sido llamados a discipular a nuestros hijos. Vamos a ver por qué. Y ahorita vamos a hablar tantito de eso. Esto nos lo dice en Deuteronomio 6 del versículos del 6 al 9. Capítulo 6, versículos del 6 al 9, y dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, nuestro corazón, papás, y las repetirás a tus hijos, nos dice el Señor, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta parte es tan importante. Toda la parte de la palabra de Dios es importante, pero esta parte que nosotros los papás que hemos sido llamados a discipular a nuestros hijos en la palabra de Dios y para, ¿cómo se dice? Para que quede guardada en el corazón de ellos, para que cuando vengan los tiempos malos, ellos sepan cómo deben andar, qué decisiones tomar. Recuerda que cuando uno levanta un altar en casa, nuestras decisiones van a cambiar. Nosotros fuimos llamados como padres a discipular a nuestros hijos, porque no le corresponde a los maestros, no les corresponde a las escuelas. ¿Qué educación les van a dar en las escuelas? La educación tiene que comenzar en casa. El discipulado, tú tienes que orientar a tus hijos en casa, porque allá afuera lo que le va a enseñar el mundo son cosas que están distorsionadas, es el sistema del mundo. Por eso la base principal debe ser haciendo un altar en casa para poder discipular a nuestra familia. Hablando de padres e hijos, esa es la familia conformada por padres, los dos papás, mamá, papá y los hijos. El altar en casa debe ser para discipularnos unos a otros. Nosotros como papás debemos discipular a nuestros hijos y cimentarlos en la palabra de Dios para que el mundo, el sistema del mundo, no les incremente esas ideologías que están pasando allá afuera. Debemos de tener cuidado con quién está educando a nuestros hijos. Si somos nosotros como padres que tenemos ese llamado o si son el sistema del mundo. Tú y yo tenemos ese llamado a levantar en nuestra casa un altar
para discipular nuestra familia, para discipular a nuestros hijos. Nuestros hijos deben de ser enseñados por nosotros como papás, no por el sistema del mundo. Allá afuera se está echando a perder los corazones de la gente, pero tú como papá te invito a que hagas y levantes un altar en tu casa como familia. Entonces vamos a concluir esta enseñanza. Y como conclusión, vamos a ver que levantar un altar en casa es más que una práctica religiosa. Es establecer un estilo de vida donde Dios ocupe el primer lugar en la familia. Así como Abraham y José y muchos otros, tú y yo somos llamados a edificar un espacio de encuentro, de consagración y de bendición. El altar en tu casa será el fundamento para que tu familia viva bajo la presencia y la dirección del Señor. Las familias necesitamos volver a darle el primer lugar a Dios. Esto lo lograremos por medio de estos altares familiares. Ya hemos visto que un altar de adoración es un contacto entre el cielo y la tierra, y las grandes bendiciones que hay cuando lo implementamos en nuestras casas. Así de que, ¿qué pasa cuando nuestras casas son altares de adoración? Pues le damos la gloria a Dios, se restauran las familias y las malas decisiones cambian por buenas decisiones. Bueno, esta fue la enseñanza del día de hoy. Levantar un altar en tu casa, un altar familiar para darle el primer lugar a Dios, para ser edificados y para que su presencia también nos guarde y nos bendiga. Entonces, no olvides de compartir estos videos, no olvides de discipular a tus hijos. Tú enséñales, siémbrales en su corazón, porque la mejor herencia que tú puedes dejar es que la presencia de Dios esté en cada uno de tus hijos. Levanta un altar en casa y tus decisiones van a cambiar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos vemos el próximo miércoles. Yo soy Mónica Gutiérrez y yo te bendigo, y que Jehová te guarde y te bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti y ponga paz en ti. Nos vemos el próximo miércoles en este precioso, hermoso pan de vida, el pan que le da vida a nuestra alma, el que alimenta nuestra alma. Me despido. Bye.